4, vamos a trabajar la clase 4 del seminario La Angustia. La invitada es Alejandra Chinqués, va a trabajar, entre otras cosas, fantasma perverso, fantasma neurótico, la angustia en Freud y en Lacan, cuando eso no falta. Ustedes, si siguen la versión de Paidós, no van a encontrar esta puntuación que yo pongo, porque yo las pongo en función de la traducción crítica de Ricardo Rodríguez Ponte, que es una excelente traducción, que siempre hay algún integrante de los que están participando que pone la clase en el chat. Es muy rica la clase de Ricardo, porque es mucho más ampliada, tiene muchos más comentarios a pie de página, tiene una clase de más, de unos invitados que ya vamos a llegar, y bueno, uno se enriquece con ella. Así que sugiero que sigan la versión de Ricardo. Bien, Alejandra Chinqués. Alejandra es psicoanalista, egresada de la UBA, coordinadora del equipo editorial de la revista Nudos en Psicoanálisis del Centro 2, ha publicado numerosos artículos vinculados a la temática psicoanalítica. Alejandra trabajó con adolescentes en conflictos con la ley penal, muy interesante, y con familias, se me fue la hoja, y con familias vulnerables en programas de la Nación y en ONG. Además es docente y supervisora del Centro 2 desde hace muchísimos años. Bueno, gracias Alejandra por aceptar la invitación. Te cedo la palabra, les digo a los presentes que no se les puede, disculpen que no se les puede dar la voz para hacer las preguntas por la cantidad de participantes, pero en el chat pongan las preguntas, comentarios o lo que fuera, que si a vos te parece Alejandra, al final sí, las leemos, por ahí de a 2, de a 3, ¿no? Y vos verás cómo vas contestando. Y también voy a dejar ya el mail de Alejandra, dictámelo. Es Ale Chinqués, mi apellido se pronuncia con el Chinqués, alechinqués@yahoo.com.ar. Bueno, ahí se los puse en el chat, Ale Chinqués, ahí está, yahoo.com. Y el con K. Bueno. Sí, sí, con K, sí. Ah, me olvidé la N, espera. Ale. Ahí está. Me comí la N. Bueno. Bueno, nada, arrancamos ya. Gracias, Ale, y te cedo la palabra. Y me muteo. Bueno, muchas gracias, Estela. Como siempre, bueno, me encanta estar invitada a este espacio. También le agradezco a la gente del Centro 2, a Patricia Hamra, a Alicia Pérego, con quien tengo una relación de hace años, y también una posibilidad de transmitir hace mucho tiempo. Bueno, en nuestro encuentro de hoy voy a puntuar la clase 4 del 5 de diciembre de 1962. Tomé, como contaba recién Estela, la traducción de Ricardo Rodríguez Ponte, con quien también me formé y hice un seguimiento de este seminario junto a él, y también en el calor de sus traducciones, ¿no? A veces iba cada clase, primero la estábamos leyendo con la traducción que había de Irene Agoff, y bueno, con su entusiasmo en la transmisión y tratar de ajustar bien los contenidos, es que él bueno, se arrojó a esta aventura de la traducción. Así que bueno, nos traía a la clase, decía, no, ahora no, paramos con esta traducción y seguimos con esto que estuve investigando. También para este encuentro me interesó ir a, bueno, los aportes que hace Michelle Sauval, ¿no? En la web, y me encontré con algo que no había escuchado nunca, que es que hay una desgrabación, que él la puso en las referencias, una desgrabación, perdón, en realidad es el audio de la clase de Lacan. O sea, esta clase está registrada, hay un audio. Y hay una traducción que hicieron en simultáneo. Quiero citar a la gente que lo hizo porque realmente me resultó muy valioso. Dice que la traducción está realizada por Joaquín Abregú, la tomaron del sitio de Patrick Balas. Bueno, a partir del texto de Staferla,
fueron chequeando la traducción que hizo Miller, el establecimiento de Miller, el de Ricardo Rodríguez Ponte, y hay una edición de Alberto Sladonia. Se lo recomiendo porque, bueno, yo tenía todo el punteo de la clase y cuando me encontré con el audio, hay algo del fraseo de Lacan, de las respiraciones, que me hizo capturar de otra manera algunos momentos de esta clase. Así que aunque les pase como a mí, que no manejo el francés, igualmente se puede seguir perfectamente. Fue para mí un hallazgo y algo que solamente me pasó y llegué porque Estela me invitó a dar esta clase, si no, nunca la hubiera encontrado. Bueno, yo les voy a ir leyendo algunas cosas para ir siguiendo un orden y bueno, voy a ir tratando de ir ampliándolo a medida que va apareciendo cada tema. En el encuentro de hoy voy a poner el acento en la lógica de esta clase, en las coordenadas que va construyendo Lacan. Voy a tratar de ir resaltando las preguntas, porque para mí estas preguntas van señalizando el texto. Funcionan como boyas, digo, ¿no? Y bueno, espero que también un poco mi objetivo de este punteo tiene que ver con poder ayudarlos a leer, que cuando ustedes lean esta clase o la vuelvan a leer, les resulte más amigable y que puedan capturar, ¿no?, pequeñas perlitas que a veces nos quedan perdidas en tantas digresiones que a veces Lacan incluye en sus exposiciones. Voy a dejar, algo que quería aclarar, es que voy a dejar toda la parte de las referencias literarias para mi colega que va a dar la clase la vez que viene, porque está mechada esta clase por varias referencias muy importantes y Estela tuvo, me parece, una excelente idea que fue extraerlas y armar un encuentro especial para esas referencias literarias. Así que yo me las voy a saltear, incluso con el intento de que a ustedes les sirvan de nudos para que cuando escuchen las referencias literarias puedan armar esas conexiones. Entonces entro con la clase. Lacan pone en el inicio de la clase que para profundizar la función del objeto en la experiencia analítica es que está abordando, dice, este fenómeno y el lugar de la angustia. Me pareció interesante ahí subrayar fenómeno y lugar. Cuando pensaba en la cuestión del fenómeno, se me venía, bueno, todo lo que muchas veces los analistas cuentan de lo que reciben de sus pacientes, como que los pacientes le dicen es el estar angustiado, ¿no? Que esto tiene una deriva semántica muy importante. Muchas veces alguien dice que está angustiado en una sesión, y los analistas, a veces en espacios de supervisión, se preguntan si ese decir de que está angustiado es esta angustia que Lacan está ubicando en este recorrido. Y ahí, bueno, podemos decir que es toda la deriva semántica, ¿no? Cuando alguien dice que está angustiado, ¿qué valor tiene ese término en relación a todo el discurso de lo que está mencionando? Con lo cual, me parece que es importante ubicar que lo que Lacan está tratando es de situar un lugar en la lógica del recorrido analítico. Por eso dice fenómeno y lugar. Me parecía que un lugar interesante donde él conjuga esta articulación de estructura y fenómeno es en la clase 1, que ya arranca con una matriz, ¿no?, donde pone una serie de modulaciones, de presentaciones clínicas de la angustia y trata de armar un esquema, una formalización para tratar de extraer del conjunto, de la variedad de fenómenos, con qué elementos estructurales podemos orientarnos. Entonces, si escuchamos atentamente lo que nos dice, qué es lo que está ubicando como lo que quiere profundizar, verán que se refiere al objeto en la experiencia analítica. Y en ese contexto, en el contexto de querer ubicar la cuestión del objeto, que es lo que todo el trabajo del año durante este seminario va a tratar de ir desmenuzando, en el contexto de esa investigación es que aparece la angustia. Por lo tanto, la angustia es el medio, podemos decir, el camino para tratar de capturar, de formalizar esto que él va a decir que es su único invento, que es lo que ya vienen ustedes recorriendo en distintos encuentros, del objeto A. Se me ocurrió una pincelada de cómo va a ir él armando este tejido
con los hilos de la angustia, les acerco una frase que va a decir, si hoy estamos de algún modo replicando ese encuentro del 5 de diciembre del 62, el 16 de enero, o sea, casi un mes, un poquito más de un mes después, él va a decir que la angustia es la única traducción subjetiva de la. O sea, de este objeto que va a querer profundizar, ¿cómo vamos a poder tener alguna vivencia? Él dice, es la traducción subjetiva de la angustia. S.A. tiene en la subjetividad una traducción, la angustia. Traducción, también la palabra traducción tiene lo suyo, ¿no? Porque ya que no se trata de un significante, el objeto A. Cuando dice traducción, tenemos que escucharlo o pensarlo en un sentido metafórico. Pero bueno, ahí ya me fui un poquito lejos, vamos a seguirlo un poco más a Lacan de cerca, vamos de a poquito. Enseguida que hizo esta introducción, menciona que va a aparecer próximamente la publicación de lo que nosotros conocemos como Subversión del sujeto y Dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, bueno, que es un texto que es efecto de una presentación en una reunión hegeliana, dice él. Y él cuenta, digamos, en este momento, qué es lo que le interesa mencionar, ¿no? Dice que allí mostró los tiempos de construcción y utilización del grafo. Dice que Subversión del sujeto y Dialéctica del deseo enmarcan la función del objeto. De nuevo, si bien se está haciendo un poco de publicidad, porque acaba de salir, dice, ese texto, lo vuelve a poner al servicio de lo que quiere presentar en ese momento en la clase. Que todo ese conjunto de cuestiones que trabajó allí enmarcan la función del objeto. Dice que fue mal recibido ese texto por el auditorio de filósofos y que lo calificaron de una pesadilla. Se sorprende, dice. Y a mí mi manera de ver es como a modo de disculpa, ¿no? De esto que así fue recibido, dice que para poder desplegar un discurso sobre el objeto hay que pasar obligatoriamente por ciertas complejidades. Por eso pensaba, les voy a pedir a ustedes también un poco de paciencia, no quisiera que esto se les torne a ustedes también en una pesadilla, y vamos a tener que tener un poquito de paciencia porque hay que pasar por diferentes complejidades para poder capturar de algún modo esta novedad que Lacan está inventando al calor de todo este seminario. Da un pasito más ahí Lacan y dice que para entrar en el discurso de este objeto va a ser una primera aproximación. Dice que nos va a dar un ejemplo externo, o sea, un ejemplo no analítico, que lo puede extraer de la era en la que vivimos, él dice la era de la técnica. Y se mete, dice, con lo que llamamos el objeto repuesto. La traducción literal, si uno siguiera la palabra que él dijo en francés, es la pieza separada. Esto ya le resulta, ¿no?, a él muy atractivo por todo lo que va a ir pensando alrededor de este objeto. Entonces él dice, ¿qué es un repuesto? Ya que un repuesto, ¿cuál es su subsistencia fuera de su empleo eventual? Para que pueda también volverse anticuado, no renovarse más, después de lo cual, ¿qué sentido tiene el repuesto? Para aproximarse a de qué objeto quiere hablar, trae este ejemplo del repuesto, un objeto muy particular. Entonces se pregunta, cuando pierde su función, ¿en qué se convierte? Puede pasar que ya no sepamos a qué totalidad pertenece. En el seminario van a ver que Ricardo Rodríguez Ponte, a pie de página, nos da un ejemplo que siempre que él lo decía, a mí me resultaba un poco difícil porque se ve que yo ya era de la nueva generación, con lo cual él da un ejemplo, dice, de la válvula de una radio, de las radios que uno golpeaba. Dice, ¿qué sería esa válvula para alguien que está, digamos, vinculado a la radio en la época de la radio a transistores? Y lo decía, yo trataba siempre de pensarme un ejemplo actual. Entonces,
pensando para este encuentro se me ocurría, ¿no? ¿Qué sería para un niño de 10 años si se encontraran con las cintas de los cassettes, que tal vez los que estamos acá sí hemos escuchado mucho? Y digo, bueno, esa cinta, imagínense esa cinta suelta, ¿no? Que se la encuentra un niño de 10 años. Dice, ¿y esto? ¿Qué es esto? No es un objeto que desde la mirada de un niño no pertenece a ninguna totalidad, no la podría integrar a ningún objeto. Ahí le interesa a Lacan este carácter de enigmático con el cual nos podríamos vincular con este objeto. No es que este objeto es el objeto A, sino que es una aproximación, esto que él muchas veces habrán notado que en los seminarios y en los escritos también, pero en los seminarios aparece mucho para que lo puedan sentir, dice Lacan, ¿no? Como que trata de viajar, de hacernos llegar su transmisión por alguna otra vía que no sea la vía de la explicación, de la argumentación, simplemente. Después con esos objetos pensaba qué se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que hace arte con esos objetos, ¿no? Los juntas y arma una nueva totalidad, un nuevo objeto con ese repuesto. Entonces, miren cómo hace el saltito para pasar a la cuestión que ya venían trabajando ustedes del modelo óptico. De acá, él dice, esta relación enigmática con el objeto la va a pensar con el esquema óptico. Y ahí es que nos muestra algo que él ya tenía, así pareciera, ya tenía en el pizarrón, ¿no? Arranca la clase con unos esquemas en el pizarrón. Entonces dibuja o escribe un modelo óptico simplificado. Ahí le voy a pedir a Debbie, que me estaba ayudando, que me muestre la figura 1. Dale, un segundo ahí comparto. Dale. Ahí se ve. Sí, exactamente. Esta es la primera figura que ustedes, yo estuve, gracias a que están grabadas las clases, pude ir viendo todo con el seguimiento de estos encuentros y sé que ya pasaron por este esquema los que vienen siguiéndolo. Vuelvo a recordar algunos elementos de este esquema para los que, bueno, están entrando hoy por primera vez. Esa barra central que tienen ahí viene a representar el espejo plano, que para Lacan es el lugar del otro. A esa altura podríamos decir el otro como lugar, como batería de significantes. De un lado, lo que tenemos es esa I, y entre paréntesis A y de A, que sería el objeto o la imagen real, eso reflejado en el objeto cóncavo. Y del otro lado tenemos verdaderamente la experiencia humana con el I' de A, que es ese lugar donde el jarrón, ¿no? Esas figuras intentan representar el jarrón, ese jarrón punteado, que es la verdadera experiencia que tenemos respecto de los objetos virtuales, las imágenes virtuales que hacen al mundo humano. Y de este esquema lo que va a aparecer muy fuertemente acentuado es esa letra griega que está puesta entre paréntesis en dos lugares, que es el menos phi, ¿sí? Gracias ahí, Debbie ahí lo marcó, muy bien, menos phi y menos phi. Entonces, con este esquema presente, les voy a leer algunas cosas que él dice en la clase. En el sitio, en el lugar del otro, el otro ahí es ese lugar, ¿no? Que lo que se refleja en el espejo, en el A mayúscula, en el lugar del gran otro se perfila una imagen, I' de A, que refleja de manera problemática, falaz a nosotros mismos. O sea, ese lugar que tenemos punteadito nos representa, dice, nos refleja de una manera problemática, falaz a nosotros mismos. En menos phi, el menos phi que está arriba de la parte punteadita, debe perfilarse una relación con la reserva libidinal. Ahí está usando un término que proviene de su recorrido en Freud, ¿no? En este seminario estamos
donde él, en un momento en donde él van apareciendo sus novedades, pero muy apoyado en su lectura de Freud. Entonces, voy a leer de nuevo esta frase y la voy a seguir un poquito más. Dice, en menos phi, que es ese menos phi que tenemos arriba del jarroncito punteado, debe perfilarse una relación con la reserva libidinal, con ese algo que no se proyecta, que no se inviste a nivel de la imagen especular. Entonces, ahí viene la referencia al otro menos phi que está debajo, o sea, a la izquierda de la letra A mayúscula, debajo del jarrón que está hecho con línea llena, ¿no? Ese que tenemos arriba del jarrón, del jarrón punteado, dice perfila, inscribe, ¿no? Es una manera de escribir, de señalar que hay algo que no se proyecta, que no se inviste a nivel de la imagen especular, porque permanece, y acá da una explicación bien freudiana, ¿no? Dice, porque permanece investido profundamente, irreductible, a nivel del cuerpo propio. Y sigue diciendo, a nivel del narcisismo primario, de lo que se llama autoerotismo, a nivel del goce autista. Vieron que hace como muchas aclaraciones, ¿no? Es como si alguien no le alcanza con lo primero que dijo, está tratando de transmitir esto tan difícil de transmitir, que es que de qué se trataría esta reserva, esto que no pasa del otro lado de la imagen. Me quería detener y, bueno, ir tranquila en esta parte, porque me parece que acá, volviendo a después leer toda la clase y todo lo que viene, se juega como el caracú, ¿no? El nudo del desarrollo que él va a ir presentando del objeto. Le iba a pedir ahora a Debbie si nos muestra la figura 2, que es una figura que la pone Ricardo en su traducción. Si puede, gracias. Porque es una figura que la trabaja mejor, digamos, proviene de los desarrollos. Gracias, Debbie. No tenía muy buena, muy buen pixelado esa imagen. Sí, si la achico un poquito, capaz se lee un poquito mejor. Genial, sí. Acá lo que se ve es esto que él acaba de decir, ¿no? Que en una suerte de cuerpo propio mítico, digo mítico porque sería anterior a el pasaje por el espejo, que pensamos que el mundo humano es cuando ya hay un otro, en ese cuerpo anterior, ahí ven que hay como, está todo completo. Y lo que pasa del otro lado es, idea es lo que vemos, son las imágenes especulares. Y hay un resto, esa es la partecita que intentaba estar en línea de puntos, hay un resto que él le va a poner un nombre, ¿no? Le va a decir menos phi, más adelante le va a decir de otra manera, que viene a situar lo que no va a ser visto, ¿no? Lo que no vamos a poder obtener como imagen especular. Gracias, Debbie. Creo que ahí estamos con estas dos imágenes. Dale. Lo que va a venir a señalarse en ese menos phi, bueno, ahora arranca con algo nuevo, que es que lo va a relacionar con la angustia, que hasta ahora solamente mostró los términos. Lo que puede venir a señalarse es, en menos phi, es la angustia. Y cuando le escuchaba la clase, esto que me sirvió tanto, él dice, la angustia de castración, y hace un silencio, y que nosotros lo tenemos en la tipografía como unos puntitos suspensivos, ¿no? En su relación con el gran otro. Hay algo de situar, ¿no? Que se juega esto de la angustia de castración cuando lo que está es la relación con el gran otro. Eso no investido, irreductible, en ocasiones sirve para animar lo que intervendrá como instrumento en la relación con el otro. Eso puede aparecer, puede señalarse como angustia.
La angustia viniendo a señalar una relación con eso irreductible que no se proyecta en la imagen. Voy a decir de nuevo esta frase. La angustia nos viene a señalar, uno podría decir, ¿qué función tiene la angustia? Nos viene a señalar que estamos cerca, que hay una relación con eso que es lo irreductible, lo que no se proyecta en la imagen. Ahí no sé si se escucha bien porque me parecía que no sabía más o menos. A ver ahí. Se escucha bien, no sé si lo gente... ¿Sí? Ah, bueno, puede ser que distintas. Alguien me hacía un gesto que estaba viendo. Voy a tratar de elevar un poquito más la voz. Desde acá dice, se bajó, sí dicen como que se bajó el volumen. Bueno, voy a intentar ver si puedo hablar un poquito más fuerte. Desde acá va a avanzar en esta clase con la cuestión del gran otro. ¿Sí? Lacan metió al gran otro y ahora dice que se va a meter ahí. Cuando dice que se va a meter ahí, empieza a ubicar esto que puntuó Estela. Yo también lo considero una de las partes muy importantes de la clase, que puede ubicar la diferencia entre su propuesta y la que tiene Freud respecto a el límite en un tratamiento analítico. Dice, la diferencia entre la propuesta freudiana del límite insuperable de un análisis de la angustia de castración y su propuesta, dice, de una apertura en la que esta angustia no sea el último término. Nos dice que elaborando la experiencia del neurótico, Freud nos dijo que el último término al que ha llegado es la angustia de castración. Punto para Freud, ¿no? De llegada insobrepasable, su tope. ¿Qué significa esta detención en la dialéctica analítica sobre la angustia de castración? Esto es la preocupación que tiene Lacan, que es este lugar de la angustia. Para Freud implicó un límite, un tope. Pensando en esto dije, bueno, voy a ir a Freud, a ver cómo era, ¿no? Entonces me fui a análisis terminable e interminable, donde digo, ¿cómo era que lo dice Freud? Entonces les leo una partecita, página 251 de la edición de Amor Rortur, dice que hay dos temas que se destacan porque nos dan guerra, así dice, a los analistas. Esos dos temas son, y lo divide, para el hombre y para la mujer. Para la mujer, la famosa la envidia del pene, y para el hombre, la revuelta contra su actitud pasivo-femenina hacia el otro hombre. Estas dos modalidades tienen en juego, tienen en el centro el complejo de castración. De distinto modo, dice Freud, en ese momento en el que él lo estaba trabajando, esto es del 37, para uno y para otro. Y él, se acordarán, porque esto es algo bueno que todos tenemos siempre muy presente, que él habla que estos puntos serían una roca de base. Por eso dice Lacan que Freud planteó un tope. Entonces la apertura que nos propone Lacan consiste en que no es la angustia de castración el último impas del neurótico. La castración imaginaria ya está en la estructura, dice Lacan. La castración imaginaria es ese lugar que él estuvo recién, que yo les mostré, que él había señalado como menos phi. Entonces, me parece que el interés de todo este recorrido, al que les pedía paciencia para que no se les torne pesadilla, es poder encontrar una formulación que nos permita en la experiencia analítica hacer con la angustia, que no se torne en un punto de tope, en un punto de límite. Entonces, por eso todo este esfuerzo que está haciendo, uno diría como de descose la teoría en Freud y la trata de coser de otro modo para ver si puede salir del atolladero freudiano. Él dice, el neurótico no retrocede ante la castración. Hace de su castración
lo que le falta al otro. Hace de su castración algo positivo, que es la garantía de esa función del otro. Entonces estaba pensando cuando leía esto, cómo poder de algún modo transmitirles en ejemplos muy sencillos que tenemos habitualmente, y pensaba que, por ejemplo, alguien puede ubicar que todos sus problemas y sus dificultades en la vida es porque cuando era pequeño se separaron sus padres, ¿no? Algo así, poner una falta de su lado, decir, como a mí me pasó esto, ahí sería algo así como el menos fi, es que tengo todos los problemas que tengo. Si mis padres nos hubieran separado, algo así como hacer el objeto, ¿no?, de esa separación, supónganse el objeto que completaría el otro, nada de las dificultades que tengo en la vida estarían presentes. He escuchado pacientes que ubican lo mismo, por ejemplo, porque son hijos únicos. Como yo no tengo hermanos, en cambio, mis amigas, otras personas tienen, ¿no?, subrayo lo del tener ahí, tienen hermanos, entonces esto tiene muchas, muchas otras posibilidades que no tengo. Con lo cual ya les estoy ahí mostrando en estos ejemplitos que siempre se supone en el horizonte un otro que esté a salvo de esta falta. Por eso dice que pone su falta como garantía de la función del otro. Bueno, cuando empecé con estos ejemplos se me empezaron a ocurrir un montón. Pensaba, me acordaba de alguien que decía, la única persona que no tenía un televisor, todos sus compañeritos tenían televisor en su casa, la única que no tenía televisor era yo y entonces quedé afuera del mundo, ¿no? Siempre dice Lacan, encontramos la frase que él dice es, la castración imaginaria, menos fi, ya está en la estructura, en la imagen libidinizada del otro, a nivel de la fractura que se produce en algún momento de cierto dramatismo imaginario. Por eso, dice, tienen importancia los accidentes de la escena, llamados traumáticos. Cada quien va a encontrar en su novela familiar aquellos accidentes, aquellos elementos traumáticos que le van a dar una cobertura imaginaria a eso que va a estar como falta estructural, ¿sí? Eso que decíamos, que es una reserva libidinal, que es lo que no es posible de ser especularizable, para cada uno eso va a encontrar una imagen con la cual va a tratar de representar, de simbolizar esa ausencia. Ausencia radical para Lacan porque es parte de la estructura. Él dice, el neurótico no retrocede, eso les había leído. Es un otro que se sustrae en la remisión indefinida de significaciones. Se pregunta Lacan, ¿qué puede asegurar una relación del sujeto con ese universo de las significaciones, sino que en alguna parte haya goce? Acá da un salto, ¿no? Se metió con el tema del goce, que hasta ahora no lo había tocado, pero me parece que intenta, ya empieza a ubicar que si estamos en la línea del otro simplemente como batería de significantes, entramos en la deriva del análisis interminable. Cuando Lacan advierte esto, enseguida ubica que hay algo que tiene que venir a detener, que tiene que poder implicar cierta fijación. Entonces, que en alguna parte haya goce, arma ese ancla, ¿no?, esa fijación, para no entrar en la deriva él dice acá el universo de las significaciones. El sujeto es llamado a ser un signo. ¿Saben cuál es el signo? Su propia castración. Entonces, el sujeto es llamado a ser un signo que irá a ese lugar faltante. Consagrar su castración a esa garantía del otro. Ante eso se detiene el neurótico, porque el análisis lo lleva a eso. Cuando leí el análisis lo lleva a eso, me acordé que en la clase siguiente, la clase 5, ¿sí?, la que van a escuchar el otro viernes, él trata de situar de qué angustia estamos hablando, cuál angustia le interesa trabajar, y él dice, la angustia
a la que debemos aportar aquí, su fórmula, aquí es en estos encuentros que él está realizando en este seminario, la angustia esta es la que provocamos, con la que tenemos una relación determinante. Esto se los aclaraba porque me parecía que el valor, por lo menos el que yo encuentro de este recorrido, no es el de querer tener, como él dice, un catálogo en alguna de las clases de todas las manifestaciones de angustias que pueda haber, sino empezar a establecer coordenadas que nos permitan capturar, que nos permitan construir la lógica de un análisis. Y en esa lógica encontrar un punto que vaya más allá del límite que fue para Freud encontrarse con el complejo de castración. Hay ejemplos cotidianos, ¿no? Como les decía recién en la clínica, donde alguien nos plantea que todas sus dificultades las tiene porque hay alguien que no puede lograr algo, ¿no? Pues, volviendo a esto de que el problema no es la castración para el sujeto, sino el problema es que se la lleva bien, ¿no? Con que no puede tener cierto logro, cierta satisfacción, siempre y cuando haya alguien en el horizonte que sí lo logra. Esto me parece que es muy cotidiano escucharlo en los ejemplos clínicos. Cuando llegó ahí, Lacan nos hace saber que fue muy rápido y va a ir un poquito hacia otro lugar. Dice quizás que hay posibilidad de ese pasaje, de salir del atolladero en que queda el planteo freudiano. Para explorar esa posibilidad, vuelve al esquema óptico simplificado. Esto que le estaba diciendo me parece que es algo que ya fuimos trabajando recién. Y él dice que lo que le va a interesar entonces es cuestionar ese complejo de castración a partir de la exploración de la fenomenología de la angustia. Porque dice que ese pasaje se puede franquear de distintas maneras y una de ellas es con la angustia. Entonces le interesa ver cómo y por qué se da la angustia. Y él dice, si la angustia la tomamos en su definición a mínima, dice, como una señal, que esto no implica, toma esto de Freud, como que esto siempre estuvo en Freud, entonces él dice que la angustia está ligada a todo lo que puede aparecer en este sitio. Y se refiere ahí, tal vez sí podemos poner la imagen 1 de nuevo, porque ahí me va a permitir mostrarles este lugar. Vamos a mirar un ratito de nuevo algunas imágenes. La anterior a esta, Ahí. la 1, ahí estamos, donde dice menos phi, en ese lugar, el menos phi de arriba del jarrón punteado, ¿no? En ese lugar, ahí va a venir lo que él va a llamar el fenómeno de lo unheimlich, lo siniestro. En el mismo sitio en donde tenemos el menos phi, ahí va este fenómeno. O sea, tenemos un sitio y un fenómeno. Ahora, Debbie, pasemos a la imagen que está, la tercera sería. ¿Bien? Que es una imagen que la pone a pie de página Ricardo, y a mí me gustó mucho, porque ahí él va a poner, la encontró en una de las búsquedas que hace, ¿no? Esta traducción crítica que va tomando de diferentes grupos que estuvieron haciendo, estableciendo el texto de Lacan. Toma el texto de lo siniestro o lo ominoso, según las traducciones, y él dice que de esa palabra, unheimlich, se va a quedar con Heim, que significa casa. Entonces dice que lo que la vez pasada, o sea, en todas las clases que viene hablando, donde él designó menos phi,
ahora lo va a llamar Heim, ¿no? Casa. Entonces dice algo que me resultaba poético. Dice, el hombre encuentra su casa en un punto situado en el otro con mayúscula. Ese punto es el I' de A. Más allá de la imagen de la que estamos hechos. Cuando él dice más allá de la imagen es porque está pensando en términos del esquema, ¿no? De un lado y del otro. Ese más allá es por lo que piensa, perdón, esto que les dije recién que lo tenía escrito. En este sitio, Heim, que es el mismo lugar del menos phi, allí se puede representar, él dice, la ausencia en la que estamos, la ausencia de la que estamos hechos, la falta de la que estamos hechos. En otras palabras, eso que no se proyecta en la imagen, que por lo tanto falta en la imagen, es la imagen, esto que viene llamando menos phi, esta falta, esto que queda extraído, es la condición para la que se produzcan los objetos del mundo, siempre y cuando estén en ese estado de reserva. Cuando este objeto aparece, se hace presente, en lugar de estar en reserva o excluido, aparece, es que da este fenómeno de lo siniestro que él viene tratando de pensar para darle un lugar a la cuestión de la angustia. Dice, evidenciando un lugar especial, nuestra casa en tantos sujetos falta en el otro. Me gustaba esto, ¿no? Nuestra casa en tantos sujetos falta en el otro. No hay imagen que la muestre. Esa falta, lo voy a decir de una manera, me parece más interesante, como lo termino ubicando, esa falta es nuestra casa, nuestra protección, nuestro cuidado, abrigo. Necesitamos de esa falta, ¿no? En ese sentido, la falta es la casa. Bueno, después de esto hace todos los desarrollos que van a poder apreciar la vez que viene, porque se mete con el texto de Freud, de lo siniestro, y después, a partir de este texto, con las citas literarias que da Freud, y El hombre de arena, y el otro texto muy interesante, donde dice Freud que ahí quedan realmente muy visibilizadas las cuestiones que hacen a la fenomenología de lo siniestro, es los elixires del diablo. Entonces yo me voy a saltear ese desarrollo, que lo van a poder seguir en el encuentro que viene. Y voy a seguir con esto, con estas aclaraciones de esta cuestión. Si querés, Debbie, podemos sacar la imagen. Dale. En el punto Heim, que es ahí que veíamos, mi deseo entra en el otro, donde es esperado bajo la forma del objeto que soy. Me exilia de mi subjetividad. Esta formulación que está recién empezando me parecía muy interesante porque ubica una dimensión en donde estamos en tanto objeto y por fuera de la posibilidad de vivirlo como una subjetividad. Dice Freud que lo ominoso, siniestro, se muestra en la ficción de una manera mucho más estable y mejor articulada que en la fugitiva realidad. Y Lacan plantea, y acá hay un enganche con otra de las puntuaciones que nos hacía Estela Marie Julián cuando hizo su punteo de los temas, que es con la cuestión del fantasma. Lacan dice que en la ficción encontramos un punto ideal. ¿Ideal en qué sentido? Porque allí vamos a poder ver la función del fantasma. ¿Sí? Este es como el ganchito, la articulación entre todo el desarrollo que hace respecto de la cuestión literaria y la extracción que él va a hacer respecto de los términos que está trabajando. Así entonces se produce la introducción en la clase de la cuestión del fantasma. Y él dice, las dos maneras con las que ha escrito
las relaciones del sujeto, ese sujeto ahora es el sujeto barrado, con el A, por relación al espejo, se pueden leer de dos maneras, según cómo están repartidos estos términos, como fantasma perverso o fantasma neurótico. Ahora sí tenemos que volver a la imagen, que es la que sigue, Vale. porque hay un esquema que hace del fantasma en el perverso. Sería, creo que es el esquema 4. ¿Ese sería? Sí, ese es el esquema que representaría lo que él está pensando de fantasma en el perverso. Dice, aquí el A pequeña, ¿no? Está donde el sujeto no puede verlo. Por eso diremos que el sujeto perverso se ofrece lealmente él al goce del otro. Yo quería subrayar algo de esto, de esta parte, que es que él no es que hace un desarrollo acá de la perversión, porque a veces me ha pasado, ¿no?, en algunos encuentros, como intentar sacar más elementos de los posibles de un desarrollo. Pero sí nos tira algunas puntas, ¿no? Hay algunas cosas interesantes que él dice acá, que me parece, de las que a mí me resultaron importantes, es que lo interesante allí es ubicar que el perverso lo hace sin saberlo, desconoce que se ofrece a otro gozador, y que allí es objeto. En ese sentido, desde la mirada del neurótico, a veces pensamos, me puse del lado de los neuróticos, a veces pensamos que el perverso goza. Lo que nos viene a decir Lacan es que allí el perverso estaría posicionado como un objeto para un otro que supone que goza, ¿sí? Por eso lo está planteando en términos fantasmáticos también. Y después dice que no sabríamos nada de esto si no estaríamos los neuróticos, para los cuales el fantasma tiene otro funcionamiento. Y si querés, ahí pasamos a la imagen que sigue, porque lo que se va a meter ahora es con cuál podría ser el uso que tiene para el neurótico el fantasma. Dice, los neuróticos tienen fantasmas perversos. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Después, si hay preguntas sobre esto, lo abrimos. ¿Qué quiere decir esto? Ese fantasma del que el neurótico se sirve es aquel que le permite una organización en el momento en que lo usa. Hay algo del orden del A, de ese A pequeña, que hay en el sitio Heim. Es lo que le sirve mejor para defenderse contra la angustia, para recubrir la angustia. Entonces él va a ubicar acá que ese objeto, esa letrita A que está arriba del jarrón, es una postizo, una que va a funcionar en el fantasma, y que en tanto esté este objeto en funcionamiento, vamos a estar a salvo de que ahí en ese mismo lugar aparezca la angustia. Cuando algo del velo de ese objeto fantasmático se corre, se desestabiliza, a veces decimos vacila, es que podemos tener fenómenos de angustia. Por eso sería bienvenido en un análisis que algo de este postizo se conmueva, vacile, y ahí se haría posible ese, como él dice, ese pasaje que nos permitiría salir del atolladero freudiano, ¿no? Encontrarnos con ese doble movimiento de cuál era el objeto con el cual sosteníamos nuestro deseo, pero al mismo tiempo que es un objeto postizo, que está ahí para ayudarnos a desear. Que en tanto uno lo ve que se mueve, a veces uno se entera que se mueve porque aparece el fenómeno de la angustia, nos permite diríamos, una menor fijeza respecto a la relación que tenemos con ese objeto.
Entonces tenemos el sitio que llama Menofí o Heim, ¿no? Según la pronunciación ahí, la gente que sabe alemán, en todo caso después me lo aclara. Entonces tenemos el sitio, es un lugar. Lo podemos llamar Menofí o, como lo está llamando en esta clase, Heim. Allí puede aparecer angustia o el postizo del fantasma, ese A que aparece ahí en el dibujo. ¿Cómo nos enteramos? Porque ese lugar, ese postizo del fantasma, lo vamos a leer en los síntomas. No es que alguien viene y nos dice, acá tengo este objeto A postizo. Es un punto de arribo, es un lugar de llegada en la diacronía de un tratamiento en donde aparecen determinadas recurrencias sintomáticas que van permitiendo que entre analista y analizante se vayan situando estos que vamos a ir diciendo que son los objetos fantasmáticos para cada quien. En tanto está en funcionamiento el fantasma, no hay angustia. En tanto algo desentramado se corre, vacila, allí puede ocupar el lugar la angustia. Es por eso, como les decía recién, que estamos más cerca de la verdad, de la estructura, para Lacan, cuando estamos tocando, por decirlo de algún modo, la angustia. Este A, que el neurótico se hace ser en su fantasma, dice, le va como las polainas a un conejo, o sea, nunca hace gran cosa con él. Logra defenderlo, sin embargo, de la angustia. En tanto, ese A es un postizo. Este A, funcionando en su fantasma, que sirve para la defensa contra la angustia, es también, acá dice algo diferente, algo un poco novedoso respecto de lo que decía, que este A también es el cebo con el cual consiguen al otro, ¿sí? Es la carnada con lo que logramos establecer lazos con el otro. Y él dice que gracias a esto, bueno, tenemos el psicoanálisis, ¿no? Cuando algo de esa nada está dirigida al analista que puede alojar, que puede tomar este objeto. La realidad que hay, nos va a decir después, ahora empieza como a avanzar rápido Lacan, empieza como a articular varios elementos. Nos dijo que teníamos esta A, que es este A postizo. Si querés, Debbie, saquemos el esquema. Y dice, la realidad que hay tras ese uso de falacia del objeto en el fantasma del neurótico se llama la demanda. Enganchó ahí la cuestión de la demanda. El verdadero objeto que busca el neurótico es una demanda que él quiere que se le demande. Lo único que no quiere es pagar el precio. Bueno, y ahí se mete con una crítica a algunos analistas post-freudianos, pero en esa crítica empieza a dar lo que para mí son indicaciones clínicas muy interesantes. Estemos atentos a cómo habla del recorrido, de la lógica de un análisis, y allí la angustia como señal de un lugar que hay que recortar en un análisis. Dice Lacan, lo que no se dieron cuenta, estos analistas, se refiere a los analistas que ponían el acento en la maduración genital como punto máximo del recorrido de un análisis, que lo que habría que enseñarle a dar al neurótico, dice, es esa cosa que ni siquiera imagina, ¿no? Es esa nada, es justamente su angustia. El neurótico no dará su angustia, pero en el análisis empieza a dar su equivalente, empieza a dar un poco de su síntoma. Y es por eso que un análisis comienza por una puesta en forma de los síntomas. Acá diríamos que nos está poniendo cuándo comienza, por eso decía que daba indicaciones clínicas, ¿cuándo comienza un análisis? Cuando empieza a haber una puesta en forma de los síntomas. A mí me gusta una manera que había leído hace mucho en Colette Soler,
que ella, cuando uno dice puesta en forma, me acuerdo que decía puesta en forma, ¿qué quiere decir esto? Y ella le agrega puesta en forma de pregunta, ¿no? Puesta en forma de pregunta. Y me parece que, bueno, puesta en forma está ligada a la formalización, a poder extraer los elementos, ¿no? Que no hacen a la fenomenología del síntoma, pero también me pareció que ahí había una manera interesante de resolver esta frase en Lacan. Dice, el analizante les hace una oferta, y en suma falaz. Y bien, uno acepta. Por este hecho entramos en el juego por donde él apela a la demanda. Él quiere que ustedes le demanden algo. Como ustedes, dice, no le demuestran nada, es esa la primera entrada en análisis. Acá, ¿no? Dice, esa es la primera entrada en análisis. Nos demandan, como nosotros no respondemos directamente a esa demanda, se posibilita que él empiece a modular, dice, sus propias demandas o las demandas que hacen a su subjetividad. Sus demandas, dice, vienen al sitio Heim. Ahí aparece, ¿no? Ese lugar que le sirve para ir pensando qué pasa con la demanda. Dice, es en la medida que ustedes dejan sin respuesta a la demanda que vienen aquí a articularse. ¿Y qué se produce? Bueno, se produce la agresión, explica bien por qué él no está de acuerdo con esto en reducir las cuestiones de la frustración. Dice, después que entonces empieza a modular las diferentes demandas, la castración, ahí aparece entonces cómo es que llegamos a ese punto de angustia de castración o de castración. Dice, la castración se encuentra inscripta como relación en el límite de ese ciclo regresivo de la demanda. O sea, una vez que se formularon todas estas demandas, habría un límite, ahí encontraríamos ese punto de, que llamando con Freud castración, y que hace a este punto de lo que no pasa del lado del espejo, ¿no? Ese punto de reserva libidinal del que estábamos hablando. Por último, creo que estoy bien, ¿no? Ahí sí voy cerrando con lo que iba explicando. Él, bueno, se mete con cómo explica Freud la angustia en inhibición, síntoma y angustia. Es la última vuelta que da en la clase. Dice que en este texto Freud nos habla de que la angustia es la señal a la pérdida de un objeto. Que, bueno, que esto es lo que él va a tratar de revisar y de darle una vuelta para poder justamente plantear de una manera que no es sin cierta provocación, que es todo lo contrario, que la angustia es ante la inminencia del objeto, no ante la pérdida del objeto, ¿no? Me parece que son estrategias retóricas también de Lacan para conmovernos, ¿no? Y hacer que uno esté atento. Dice, ¿cómo? Si Freud decía lo contrario, a ver, ¿cómo es esto? Dice que la angustia no es la señal de una falta, sino del faltar, de ese apoyo, me gusta acá como lo dijo, de ese apoyo de la falta. Vieron que en otras clases hablaban, ¿no? Que la angustia es ante la falta de la falta, que es una frase que, bueno, repetimos bastante. Hay un juego con dos sentidos distintos de la palabra falta, ¿no? Y me parece que dicho así también se aclara un poquito más. Se trata del faltar, de ese apoyo de la falta. Antes yo dije la casa de la falta. La falta nos posibilita un sitio para que el fantasma, para que la subjetividad tenga ese movimiento. Cuando esto falta, ahí la angustia. Entonces él va dando los ejemplos siguiéndolo a Freud, dice, no es la nostalgia del seno materno lo que angustia, sino su inminencia. Se pregunta de nuevo, entonces, ¿pero qué es lo que provoca la angustia? Dice, no es la alternancia, por ejemplo, respecto del Fordano,
lo prueba, dice, el juego de presencia-ausencia, que el niño renueva complacido. Al contrario, tener ese dominio sobre esa presencia-ausencia no lo angustia para nada. Más bien, dice, esa falta en la que el niño se instituye posibilita el deseo. Lo perturbado, cuando no hay posibilidad de falta, cuando la madre le está todo el tiempo encima, especialmente, dice, para limpiarle el culo, es allí que aparecería algo del orden de lo siniestro, de la angustia, y ejemplificando un poco con el pequeño Hans, dice, se trata que es vivido como presencia del deseo de la madre ejerciéndose sobre él. No sería la pérdida del objeto, o sea, no sería la pérdida de la madre, en ese sentido, la madre como objeto, sino la presencia de ella, lo inquietante. Lo inquietante en tanto aparece como una presencia que, como esa figura de la mantis religiosa, que sé que estuvieron trabajando en otros encuentros, donde se sabe que es con uno, pero no se sabe exactamente qué objeto, ¿no? Se es para el otro, pero sí se tiene alguna idea que es algo en donde uno está concernido y que el otro tiene algún deseo, algún goce, en donde uno está tocado. Y ahí dice esa frase que también señalaba Estela, que es siempre el eso no falta, ¿no? La frase esta, lo que está vinculado con la angustia. Eso, que como es el eso ese que trabajamos al inicio de la clase, que tiene que mantenerse irreductible, en reserva, en falta en la imagen en el otro. Cuando eso está amenazando con entrar, esa es la lógica que le da lugar a la angustia. Cuando terminaba de preparar toda esta clase, este encuentro, se me venía una articulación que con una colega que estaba supervisando estábamos pudiendo ubicar respecto de un analizante. Y esta persona que venía a supervisar se preguntaba respecto de un paciente que había generado una deuda, ¿sí? En un momento del tratamiento se genera una deuda, por la cual estaba interrumpiendo el tratamiento y empezaba a pagarle esa deuda, y mientras que pagaba la deuda no venía a las sesiones. Y se preguntaba a esta analista qué lugar tenía esa deuda que se había establecido. Entonces, recortando algunas cuestiones de este material clínico, me pareció que algo de la lógica que estuvimos trabajando podía permitir orientarnos, ¿no? Que podían servir de brújula. Entonces les cuento, ¿no? Algo que en ese tratamiento se pudo ir ubicando es que lo que este paciente suponía que el otro quería, o sea, el objeto que lo completaba al otro, era el dinero, su dinero, ¿sí? Como si él dijera, frente a la pregunta de qué quiere el otro, el quehuá, su dinero. Y él andaba por la vida así, con algunas complicaciones, pero en algún sentido estable, ¿no? Porque, bueno, si uno sabe lo que quiere el otro, esto organiza, esto marca la cancha. Después le traía algunas derivas complicadas porque se le armaba que con ese dinero el otro lo quiere cagar, ¿no? Lo quería gozar teniendo ese dinero, y ahí se le arman algunos líos. Pero en algún momento del recorrido pareció que en el trabajo transferencial con el analista le resultaba difícil sostener que el analista quería su dinero. Algo así como que podríamos decir que cierta cuestión del deseo del analista, ¿no? Vaciando eso, empezó a funcionar. Entonces uno supone allí algo de la vacilación fantasmática, ¿no? De esta estructura con la cual organizaba su mundo, también le traía muchos problemas, pero al mismo tiempo le permitía organizar, que en ese momento, en el análisis, algo se empezó a conmover, y ahí ubicamos la angustia, más allá de que haya o no haya fenómeno
angustioso, porque con este paciente no nos encontramos con el fenómeno de la angustia, nos encontramos con, uno podría decir, la respuesta anticipada a la angustia, que es, por lo menos esta es la apuesta que hicimos en ese recorrido de supervisión, que es generar una deuda. Entonces, con esta deuda, yo digo que la deuda implicaba una respuesta sintomática, porque por un lado, al no darle el dinero, ¿no? Mantiene, podríamos decir, a distancia el objeto que se supone que compete al otro del otro. O sea, mientras que no te doy el dinero, vos estás deseante y mantiene una posibilidad de movimiento, que el sujeto se sienta en esa dimensión deseante. Decimos que al mismo tiempo, que es sintomática en el otro sentido, porque no deja, con este síntoma, no cuestiona lo que supone que es el objeto que lo completa al otro. Sigue suponiendo que si le daría el dinero, o sea, si terminara de pagar la deuda, la analista estaría completa, le dio el objeto. Entonces, bueno, nos preguntábamos qué hacer ahí, cómo proceder en esa situación. Y aparece un elemento más interesante en donde el padre siempre aparece para esta persona como el que o le prohíbe el objeto del deseo o se lo habilita. Muy parecido, decíamos, a bueno, la relación que tiene el hombre de las ratas, ¿no? Con el padre. Que entonces es, bueno, si le prohíbe, está limitado, no puede ir hacia lo que se supone que es el objeto del deseo. Y bueno, tiene los problemas por no poder acercarse. Pero cuando el padre aparece a veces con otra modalidad y se lo habilita, aparece la culpa, porque nuevamente, si él va hacia allí, estaría aplastando la dimensión deseante. Entonces lo que apareció como una posible solución, vamos a ver después cómo le va a esta analista con esto, es que este paciente empezaba a armar una regulación de los pagos de esta deuda, ¿no? Le iba anotando un poco sí, un poco no, como que no quedara del lado del otro el que prohíbe o autoriza, ¿no? Como había soluciones, por ejemplo, bueno, que venga sin pagar la deuda, o hasta que no termine de pagar la deuda, que no venga, ¿no? Como que si fuera el analista el que va a ir a decir qué hacer con eso. Y nos pareció que una apuesta era acompañar y posibilitar que vaya haciendo su propio recorrido con el objeto, este analizante, y que vaya empezando a extraer, bueno, las consecuencias de qué función viene teniendo en su relación con el otro. Después les cuento en otro Zoom cómo le fue con esta apuesta que hicimos. Bueno, creo que por acá me hablé todo, no sé, hablé un montón. Sí, perfecto, muy bien, muy claro, Alejandra. De hecho, te lo están diciendo en el chat, que fuiste muy clara, que muchas gracias. Yo no lo miré porque si no me distraía. No te distraes. Te voy a leer cosas que vos fuiste igual aclarando, pero igual te las pregunto o te las leo. Cristina Boj, Alejandra, el menofí del lado de la imagen real. ¿Podrías aclarar un poco más? Del lado de la imagen virtual me quedó más claro, pero sigue con lo del menofí. Le digo, Sí, le digo de esa. te Sí. leo un cachito más, Bueno, porque hay algo. Bueno, alguien dice, parece que cuando hablaste de esto es lo que permite armar el fantasma, pero bueno, es muy difícil así colgado. Ese que si lo logra viene a ser el lugar del ideal. Yo les pediría cuando hagan algún comentario que lo contextúen, porque cuando llegamos a leer las preguntas no sabemos a qué se están refiriendo, o es difícil. A ver, ¿querés hablar lo del menofí de un lado y del otro? Sí, Derecho, izquierdo. a mí me parece sumamente interesante, porque no está muy, a Cristina la conozco y pone ahí el ojo en donde no está muy, muy claro. Me parece que es algo que él iba a ir formalizando como el A después. Por ahora él se va, por ahora digamos, incluso en este seminario van a quedar los postizos como siendo 5 y el falo como uno de los postizos. En lo que queda del lado de la imagen real como menofí, esto que él toma todavía términos freudianos, ¿vieron? Reserva libidinal, habla en esos términos. Me parece que yo ubicaría más adelante ahí el A.
Sí. Bueno, alguien dice que Heim es hogar. Una persona que habla de más, diciendo cosas inconvenientes, más allá de su voluntad, ¿podría ser que falla la reserva? ¿Cómo conducir el análisis? Digo algo de esto. La palabra reserva, él se está tratando de referir o tratando de ubicar algo estructural, que digamos lo real, ¿no? Que se podrá formalizar. Algo que es, no es algo que alguien no quiere decir, no es que lo tiene escondido, sino está tratando de ubicar un punto estructural. En ese sentido, la fenomenología habría que verla en cada caso, que puede querer decir para alguien hablar, no poder parar de hablar, ¿no? Podría querer decir muchas cosas. Podría querer decir que alguien quiere tratar de decir ese real que no se puede decir, ¿no? Por ejemplo. Claro, perfecto. El mito del neurótico, todos arman una ficción de acuerdo a su subjetividad, afirma Sandra Anese. Jan de Vigu dice la pronunciación correcta de Heim es Heimlich y unheimlich. Pero bueno, sí, no les agradezco. más papita del Papa, decimos Heim. Sí, bueno. Totalmente. Lo traté de buscar ahora que tenemos la pronunciación correcta en Google, pero no me sale fácil. No sé si hay alguna... Disculpa, justo me sonó el teléfono. Ah. Cuando decís que vacila el fantasma, ¿se puede equiparar a la señal angustia como señal? Bueno, me parece que uno diría que son, es como en el mismo momento, ¿no? Cuando eso que nos defiende nos deja de defender, ahí la angustia, ¿no? Y a veces eso es muy bienvenido, muchos análisis comienzan allí, cuando eso que era la respuesta que se daba para cuál es el lugar que tiene el sujeto en el otro, por algún acontecimiento a veces contingente de la vida, se ve conmovido y bueno, cuando alguien es sensible a eso y pide un análisis, realmente son momentos interesantes, valiosos, ¿no? Y claro que sí. Muy bienvenidos. El A como postizo en el fantasma en relación a la demanda quiere decir que abrocha arbitrariamente un A con un significante? Pregunta Marinas. Sí, lo de arbitrariamente, en un sentido sí, porque uno diría, se abraza a un significante en por qué a ese y no a otro, pero bueno, está en la lógica de cada quien, ¿no? De cada subjetividad, cuál va a ser el término, o vamos a decir acá el apostizo, como dice, con el cual alguien va a estabilizar su estructura. Sí, en algún sentido es arbitrario, porque no es necesario, ¿no? No es que necesariamente con la necesidad en el sentido lógico que sea ese y no otro, pero una vez que está establecido, está establecido. Bien, voy a leer varios para que vos tomes lo que puedas y ahora voy a volver a escribir tu mail para que lo que no se pueda responder se conteste por mail. Nuestra falta es nuestra casa, dice Lacan. Pregunta, ¿esa falta es el objeto A como lugar vacío? Otra. ¿El faltar de este apoyo de la falta se refiere a la falta de la castración en el otro? Una más. ¿Es que el otro nos deje en el lugar de ese objeto que viene a completarlo, quedar capturado en el lugar de objeto de deseo del otro? ¿A esto se refiere la falta de la falta? A ver, paro ahí. Sí, vamos con lo de la falta de apoyo, ¿no? Todo eso que siempre nos embarulla porque como usa la misma palabra, sobre todo en la traducción en español, ¿no? Ahí Ricardo nos aclaraba, ¿no? Que en uno era manque de un lado, ¿no? Y default del otro. Entonces, a veces eso puede ayudar.
lo que me parece que está intentando ubicar es que la inscripción de la falta, ¿no? Es lo que hace posible esta estabilidad. Cuando ese apoyo, esa inscripción no se encuentra, se ha perdido, es que el fenómeno de la angustia emerge. La casa en el sentido de que es... entonces yo pensaba, bueno, ¿qué es la casa, no? Cuando uno dice, ¿qué es la casa para cada quien? Se me venía, bueno, es el abrigo, es la protección, es lo propio. Dice, ahí me parece, tengo alguien que hace un gesto y me hace así como que es lo propio. La casa del sujeto, ¿no? Estaría en darle lugar, uno diría, darle lugar a la falta. Eso es lo que nos protege. Bien. Quería pedirte que hicieras algún comentario adicional, dice Bruno, sobre las posibles diferencias entre el objeto A postizo y el A como tal. Sí, hablo de eso un poquito. Sí, acá son, los postizos vendrían a ser esos A en el fantasma, ¿no? Las distintas maneras de rellenar de algún modo, ¿no? De darle consistencia a lo que se supone que es lo que completa ese lugar, que es el lugar del sujeto en el otro. Y la otra dimensión del A sería más como un sitio, ¿no? El vacío en sí mismo. El postizo, vieron que decimos postizo porque es un relleno, ¿no? Algo que viene a cumplir una función. Pensaba ahora cuando uno se pone un postizo, ¿no? Por ejemplo, el pelo o un diente postizo, ¿no? Viene a cumplir una función. La función es esa función de sostener el deseo, de hacer posible una articulación de deseo. Sí. Perdón. Sí. Perdón. Está el teléfono a full. A full, sí. Me gustó alguien que dice, muchas gracias Alejandra por tu exposición, me acompañaste en la lectura de la clase, me encantó. Bueno, era el objetivo. Sí, El objetivo. muchas felicitaciones, muy claro. ¿Qué pasa con la angustia y la medicación? Gracias. ¿Con la angustia y la medicación? La medicación, sí. Bueno, es interesante, ¿no? Para nosotros los analistas, la angustia es una brújula. Siempre y cuando la angustia no sea de una intensidad. La angustia ahora voy a hablar como fenómeno, porque me parece que es interesante dividir la angustia o la fenomenología de la angustia con este lugar estructural que está tratando de situar. Lacan, para pensar el recorrido de un análisis. Cuando alguien se siente muy mal, está muy angustiado, no puede hablar, bueno, muchas veces hay algunas sustancias en estas épocas que permiten cierto alivio de esa sintomatología, incluso hace que cuando se alivia esa sintomatología alguien pueda seguir hablando. Lo que no es lo mismo que ante el menor signo de angustia medicarlo en el sentido de acallarlo, porque bueno, nos estaríamos privando de un elemento central y orientativo respecto al recorrido de un análisis. Sí, ya lo creo. Sí, el chaleco químico. Bueno, yo pararía acá, deberás de estar muy cansada. Alejandra, ¿o querés que siga? No, por mí dejamos, o sea, no sé si hay algo que te parece interesante en el chat, y si no, hacemos un cierre y bueno, lo seguimos por mail con la gente que claro, quiera. me parece muy bien seguirlo por mail. A ver, digo algo, leo aunque sea. Claro. Un afecto como traducción de un objeto que no se puede nombrar por fuera del significante. El apostizo vendrían a ser todas esas respuestas que el sujeto se da respecto a qué quiere el otro. Sí. Y si me podés decir dónde se podría ubicar la clase que dijiste de Lacan con la traducción simultánea, lo que comentaste de Michel Sauval. Sí, entran en la web. Sauval, ¿no?
Sí, ponen en Michelle Saubal, tiene clase por clase, hecho el detalle, y pone las fuentes. Cuando cita las fuentes, que las leí pensando que yo ya las conocía todas las fuentes, me encontré con esta novedad, hermosa. Estuve el fin de semana con mis auriculares escuchándolo a Lacan, que me contaba, me daba la clase. Así que es una experiencia que la recomiendo. Muy bien, lo acabo de poner en el chat. Sí, Bueno, Alejandra, fue un gustazo tenerte una vez más con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. La clase que viene será Leonor Pagano, la invitada, quien va a hablar de la clase 5, demanda del otro, goce del otro, deseo del otro y la pesadilla. Así que Ale, un placer, gracias a todos por participar y nos vemos el viernes que viene a las 2 de la tarde en el mismo canal a la misma hora. Bueno. Muchas gracias. Habilitamos los micrófonos si pueden, le aplaudimos. Gracias. Aplaudamos. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Qué clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ale. Hablamos con La Graciela, gracias Alejandra. Gracias, Ale. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.